Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera sesión de su diplomado de producción de vino. Mi nombre es Alan y el día de hoy vamos a tratar un tema muy divertido que tiene que ver obviamente con todo el diplomado, que es la introducción a todos los conceptos relacionados con la parte del vino, así como cata del mismo. Básicamente, para poder hablar de la producción de un producto hay que conocer cuál es su definición, cuál es su concepto, cuál es su clasificación, a qué rama pertenece, etc. El temario o los objetivos de la sesión del día de hoy es conocer la clasificación universal de las bebidas, en qué grupos y qué características tienen, dar una introducción al vino en cuanto a su concepto, sus clasificaciones y su técnica de cata, y cuáles son los componentes principales de la misma bebida. Vamos a proceder entonces. Primero tenemos que entender que para que puedan existir las bebidas debe haber un área de estudio particular. Esta área de estudio es la gastronomía. La gastronomía es el estudio de la relación que existe entre el ser humano, su medio ambiente y su entorno, mediante la alimentación. Es decir, el ser humano como ser pensante que histórica y geográficamente ha estado en el planeta Tierra durante miles de años, se ha adaptado a diversos cuadros geográficos de alimentación. Tiene diferentes cuadros básicos de proteínas, de grasas, dependiendo de la zona donde el ser humano se establezca para poder surtirse de alimentos. Comúnmente siempre está cerca de una fuente de agua. Estas fuentes de agua, que pueden ser ríos, lagos, lagunas, etc., comúnmente nos dan elementos para poder generar pesca, ganadería, agricultura, y eso hace las sociedades humanas. Cuando una sociedad humana se forma, entonces crea un sistema alimentario. Y los sistemas alimentarios básicamente están divididos en dos tipos de alimentos, de dos grupos: los alimentos y las bebidas. Se conoce en gastronomía como alimento principalmente a todos los que son mayoritariamente sólidos, aunque existen alimentos líquidos como las sopas, por ejemplo, o las cremas, también son consideradas dentro de alimentos. Y a las bebidas son los considerados como principalmente líquidos. Entonces aquí vamos a hablar que en la humanidad han existido, existen y existirán bebidas de dos grupos muy grandes: las bebidas no alcohólicas o analcohólicas y las bebidas alcohólicas. Vamos a comenzar con las bebidas no alcohólicas. Para que puedan existir las bebidas es necesario que exista un elemento indispensable del planeta Tierra, que es el agua. El agua, que es un componente químico establecido por dos enlaces de hidrógeno a uno de oxígeno en un enlace sencillo de una angulación tal que mediante procesos térmicos puede convertirse en vapor de agua o en un sólido denominado como hielo, es lo que le da origen a muchas de las bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Como el agua, que dependiendo su origen puede clasificarse como agua de manantial. Hay aguas tratadas como las litinadas, las mineralizadas, aguas que tienen gasificación, etc. Otros campos de bebidas no alcohólicas naturales son, por ejemplo, los jugos. Los jugos pueden clasificarse en jugos de prensa o jugos de extracción. Un jugo de prensa comúnmente es de cítricos y un jugo de extracción comúnmente es un centrifugado de algunos vegetales o frutas que tienen una turgencia en la firmeza de la verdura mayor. Otro tipo de bebidas que son naturales son las leches. La leche solamente puede ser la que se obtiene de la vaca, aunque puede venir de otros mamíferos también. El caso de leches como la de ballena, por ejemplo, en países como Japón o Chile, donde incluso existe el queso de leche de ballena, es otro ejemplo de adaptaciones de cuadros geográficos de alimentación. Las leches clasificadas por adiciones de azúcar, como las leches concentradas, las leches evaporadas, la leche condensada. Leches que son tratadas también por su nivel de humedad, como la leche en polvo, por ejemplo, que se convertiría básicamente en un alimento. Dentro de las mismas bebidas no alcohólicas encontramos las bebidas artificiales, como las sodas o los refrescos, que en esencia solamente es agua gasificada a la cual se le añaden edulcorantes y ésteres saborizados de algún tipo de sabor frutal, cítrico, etc. Básicamente también podemos hallar bebidas energetizantes o bebidas isotónicas, bebidas que tienen alguna adición que puede ser de cafeína, de taurina o algún reactivante que pueda revitalizar. Incluso bebidas como el café o el té pueden envasarse también para poder encontrarlas aquí. También podemos hallar las bebidas procesadas, bebidas que tienen algún proceso químico o algún proceso industrial para que puedan existir.
Tal es el caso de algunos yogures, kumis, bebidas aromáticas. Y en la diapositiva no aparece, pero es importante mencionar que existen bebidas que por una técnica denominada infusión, que puede ser el calentamiento o por reposo de algún tipo de botánico, alguna raíz, alguna hierba, alguna tallo, flor, todo lo que tiene que ver con alguna parte de una planta que yo puedo extraer por frío. En el caso de algunas bebidas como el café o el té, yo puedo extraer por medio de cold drips o cold brews, o en el caso también de extracciones en caliente por medio de temperatura. Bueno, cerramos el capítulo de bebidas no alcohólicas, ya que ese no es el tema de la sesión del día de hoy, y pasamos al tema de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas pueden clasificarse en dos grandes grupos también. Del segundo sale el tercero, que son básicamente las bebidas fermentadas, las bebidas destiladas y las bebidas fortificadas. Sin embargo, aquí vamos a trabajar otra clasificación, que son las bebidas clasificadas por uso. Por ejemplo, si una bebida es utilizada para poder estimular todo lo que es la salivación y los jugos gastrointestinales antes de un servicio de una comida, sirve como un aperitivo. Un aperitivo por excelencia, por ejemplo, es la cerveza, siempre y cuando sea una versión de estilo seco. Un vino blanco de mesa con versión seca puede funcionar, y siempre y cuando no sea mucho líquido, porque si no, el líquido lo que causa también es volumen dentro del estómago y no cumple su función. Otra clasificación que podemos hallar son los vinos de mesa. Se va a denominar como vino de mesa a los vinos extraídos a partir de uva vitis vinífera y que pueden clasificarse de diferentes formas. Nosotros podemos encontrar la clasificación de vinos por colorimetría. En esencia podemos encontrar tres colores básicos, que son el blanco, el rosado y el tinto. Sin embargo, conforme avancen en el diplomado también podrán ver que hay diferentes gamas colorimétricas para ubicación. Es importante no confundir la colorimetría de la visualización del vino cuando estoy haciendo el análisis visual a la clasificación por color. Otra clasificación de los vinos puede ser también por su origen, que pueden pertenecer al Nuevo Mundo o al Viejo Mundo. Vamos a denominar en este diplomado como Viejo Mundo a todo país que pertenezca a Europa. Y básicamente de cualquier otro continente como América, África, Asia u Oceanía, vamos a denominar como Nuevo Mundo. Así pues, ejemplos como Argentina, Chile, Sudáfrica, Oceanía, Nueva Zelanda, la India, China, se denominarán como Nuevo Mundo dentro del tema enológico y el tema vinícola. Otro concepto son los aguardientes. El origen de la palabra aguardiente es el origen de la palabra aquavit, que básicamente era un agua que da vida, un agua que cuando hace el pase por la garganta por el contenido de etanol, debido a la destilación, arde, porque la garganta es un músculo expuesto. Entonces el aguardiente también podemos conocerlo como destilado. Destilado viene por el nombre de la técnica, el proceso térmico donde se separa el etanol del agua. Vamos a encontrar que el etanol, dependiendo el nivel en el que nos encontremos sobre el nivel del mar, 100, 200, 1000, 2000 metros, puede tener diferentes temperaturas de volatilidad. En el agua, por ejemplo, a 100 grados a nivel del mar, el etanol se separaría aproximadamente a 78 a 79 grados. Si nosotros subimos un poco de altura y hablamos, por ejemplo, de 1000, 2000 metros, entonces el agua empieza a vaporizarse desde los 92 grados y el etanol también lo hace a una temperatura un poco más baja. Es recíproco. Entonces, dentro de este tema de destilación o aguardientes, es importante entender este concepto. Tenemos también clasificadas en uso los digestivos. Bebidas que por su sabor dulce, por adición de algún tipo de endulzante o azúcar literalmente, o incluso algún cóctel que tenga la adición de alguna crema, cordial, licor que sea dulce, entonces nosotros nos sirve para hacer una nivelación de glucosa. ¿Qué quiero decir? Nosotros comemos una comida suntuosa, una entrada, una sopa, un fuerte, una ensalada, un postre, y después de todo eso, el uso del digestivo es que se absorba, y a muchas personas el alcohol les relaja, y al sentir esa relajación el cuerpo empieza a digerir mejor. Pero el sabor dulce también me da una sensación tanto de placer como de cortar la producción de glucosa, es decir, se absorbe más rápido y con eso puedo yo parar de comer y sentir satisfacción de cierre. Y por último tendríamos como bebidas de uso refrescante dentro de las alcohólicas. Puede ser representado por cervezas como las que les mencionaba. Existen cervezas que son creadas específicamente, como el ejemplo de International Lager, cuya graduación alcohólica es muy baja. Incluso una American Light Lager de clasificación 1A BJCP es aún más refrescante, es aún más seca. Una bebida básicamente creada para deportistas.
Y en este rubro pueden entrar algunas otras bebidas como la mixología. Si hablamos desde un vaso Tom Collins, por ejemplo, una bebida Tom Collins que tenga una baja graduación de destilado, también me puede servir como refrescante. Y dentro de esos grupos hay otras clasificaciones como los tragos de playa, los tragos de ciudad, los tragos tradicionalmente largos, cortos, etc. Si nos vamos a las bebidas alcohólicas por graduación, primero vamos a encontrar que existe un parámetro de medición de etanol dentro de las bebidas. Comúnmente afuera de las botellas nosotros podemos encontrar que tiene una proporción de volumen de alcohol. En el caso de una cerveza común, por ejemplo, un estilo tradicional europeo, a lo mejor encontramos unos 4 grados. En el caso de una cerveza que vaya a un estilo inglés, por ejemplo, como una porter, podemos llegar a unos 10 grados. Un vino blanco podemos hallarlo de unos 12-13 grados, un vino tinto podemos hallarlo entre 15 y 16 grados, un fortificado va a crecer de 20 a 21 y los primeros destilados o licores van a empezar a aparecer a partir de los 30. Para encontrar la gama promedio de destilados como el ron, sotol, bacanora, whisky, etcétera, en 40 grados. Pero vamos a encontrar algunos otros países productores que tienen alcoholes de 50, 60 o 70 grados. Entonces, esta medición que nosotros tenemos de volumen de alcohol se hace por medio de un alcoholímetro descubierto también o perfeccionado por Guy Lussac, un personaje que a veces en algunas referencias también presta sus iniciales GL en sustitución del volumen de alcohol para algunas botellas. También los grados de alcohol se denominan como grados proof. Un grado proof es el doble de una graduación de bebida de alcohol, es decir, una bebida de volumen de alcohol que tenga 40 grados, en realidad tendría 80 grados proof. Esta medida se debe básicamente a que antes se mezclaba pólvora junto con el etanol y después se prendía para ver el nivel de explosión. Mientras más etanol, obviamente hacía una explosión más grande. A esto vamos entonces a la clasificación. Nosotros vamos a hallar como bebidas ordinarias, semifinas, finas y extra finas a bebidas que vayan de lo más común a lo más fino. Existen diferentes sistemas que después de que yo hice todo el proceso de destilación, calentando mi agua para separar térmicamente el etanol del agua, concentrarlo dentro de un capitel y ese capitel posteriormente pasarlo por un cuello de cisne y ese cuello de cisne concentrarlo para separar las cabezas, los corazones y las colas, que son metanol, etanol y nuevamente metanol, yo tenga esta separación de lo que quiero específicamente. Vamos a hablar de que este primer caso de lo que cae en el caso de bebidas como el vodka, el pisco, el orujo, no tienen después ninguna guarda, van directo a la botella. Un tequila blanco, una raicilla, una charanda, por ejemplo, no es común que tenga otro paso, es sencillamente para lo que fue creado ese destilado. Y entonces empezamos a elevar a bebidas semifinas, finas, cuando empezamos a darle pasos de barrica. Los pasos de barrica a mí me van a ayudar en mis bebidas fortificadas, en mis bebidas destiladas, a que tengan mayor gama aromática, a que se sumen o se puedan apreciar mejores elementos de torrefacción, que se puedan apreciar mejores elementos relacionados a especias, a vainilla, a coco, algunas frutas, y entonces lo va haciendo cada vez más refinado. Si hablamos de bebidas ya de mayor sutileza, de mayor cantidad de años del proceso, de barricas y soleras, de ir rellenando o de diferentes técnicas de conservación del mismo, empezamos a hablar ya de familias como los brandies, los coñacs, los armagnacs, tequilas de gran reserva, whiskies, etc. Y por último, la última clasificación en bebidas alcohólicas es por composición. Bebidas naturales como las bebidas fermentadas, y bebidas artificiales como las bebidas destiladas o la mixología. En la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos observar una definición de vino como una fermentación total o parcial del mosto o jugo de uva. ¿Cuándo es total? Cuando nosotros dejamos que la levadura haga la acción completa de consumir los azúcares naturales del mosto. Es decir, después de que la uva llega a su grado completo de maduración y su grado Brix es el ideal para poder empezar la prensa, nosotros empezamos la inoculación de la levadura para poder iniciar la fermentación. Hacemos todo un chato completo, es decir, las iniciales de que todo el ambiente funcione para la levadura, y es así como inicia la fermentación. El chato son las condiciones o iniciales de que exista comida, que en este caso son las azúcares naturales, fructosa, glucosa. H, de humedad, el agua natural que viene contenida con la fruta. A, acidez,
el pH natural que tiene la uva en ese momento más el que va a tomar mientras sea mosto. T, temperatura, controlada ambiente en un promedio de 20 a 30 grados. Segunda T, tiempo. Más o menos el proceso de inoculación, después del segundo día empieza la fermentación en algunas horas o a veces en 1 o 2 días más. Y por último, oxígeno, la O de oxígeno. Estas son las iniciales de chato porque la fermentación se hace en un proceso aeróbico, y cuando yo como ser humano hago el corte de que la levadura ya no siga trabajando, por ejemplo por adición de alcohol destilado, alcohol vínico, como en el caso de una bebida fortificada, se convierte en una fermentación parcial del mosto. Y en el caso del mosto jugo de uva también puede clasificarse así, por el sencillo hecho de cómo esté tratado el resto del sedimento enológico, es decir, los ollejos, los orujos, las lías. En otros casos nosotros vamos a poder ver en práctica cómo es la composición completa del mosto, incluso cómo por turgencia, obviamente toda la parte de los sedimentos sólidos empiezan a subir, otra parte empieza a bajar, y en el caso del líquido en general tiene toda la composición propia para empezar a hacer un líquido fermentado. En esta misma imagen nosotros vemos, por ejemplo, que existen diferentes tipos de género de vitis. Vitis como tal, una planta de origen ampelidáceo, es decir, una planta que siempre está buscando el sol, que sus hojas tienen esa orientación y que toda la base de sus guías van a estar siempre conectadas al mismo, nos da como tal un subgénero denominado como euvitis, y de la euvitis vienen las variedades de vitis. En este caso nos cita la diapositiva, la vitis americana, tanto la silvestris como la berlandieri, y tenemos la otra opción, la vinífera, que en realidad es la mayormente utilizada en casi todo el mundo, tanto en Viejo como en Nuevo Mundo. Y a partir de la vitis vinífera nosotros vamos a poder encontrar las diferentes variedades de cepas. Cepa como tal es el tronco de la vid, pero a partir de este tronco de la vid nosotros vamos a poder hallar diferentes estilos de varietales según el tipo de uva, y es así como empiezan a aparecer los diferentes estilos de vinos también. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a poder analizar cuál es la composición química del vino. La composición físico-química del vino es diferente a la de la uva, pero pues obviamente es muy similar, solamente que después del proceso de fermentación obviamente hay cambios. Vamos a notar que mayoritariamente entre 85 y 95% de todo el producto de la bebida, que es el vino, es agua. El agua obviamente proviene solo del fruto. No existe técnica enológica donde tú puedas diluir con agua el sabor del fruto, pues en este caso únicamente se lavaría el propio sabor que costó tanto trabajo concentrar ya. Básicamente nosotros encontramos en el agua un medio de transporte, un medio diluyente, que hace que todos los demás elementos que posee la bebida sean diluidos en el mismo, y puede pasar a existir la fermentación. La fermentación, por ejemplo, a mí me da subproductos como el ácido succínico, el ácido láctico, el ácido acético, el ácido butírico, el ácido fórmico, el ácido propiónico y el ácido carbónico. Algunos ácidos son fácilmente detectables por el sentido gustativo, otros ácidos es muy particular y requiere de mucho entrenamiento poder definir entre tipo de ácidos. Existen, por ejemplo, reglas cuando ustedes se meten en el mundo de vino, donde pueden percibir sabor de ácido málico al consumir sencillamente manzana verde. Ustedes pueden percibir el ácido fosfórico, por ejemplo, cuando consumen kiwi. Pueden consumir ácido láctico cuando están probando yogurt o algún queso que no tenga tanto añejamiento. Pueden consumir ácido cítrico al probar una rebanada de limón, una rodaja, una suprema de naranja, y se concentren en ese tipo de acidez. Entonces los ácidos en el vino son muy importantes, y básicamente muchos de ellos tienen conversiones, es decir, antes están más concentrados en la uva y luego algunos tienen conversiones hacia la parte dulce, pero siempre se mantienen y son necesarios para la percepción de la cata del vino. La uva como tal posee también ácidos tartáricos, málicos y cítricos. Estos ácidos, por ejemplo, son más fácilmente percibibles por el sentido gustativo. Básicamente en el sentido gustativo, esto también lo podrán ver en otra sesión, cómo funciona por medio de diferentes tipos de papilas gustativas que crean diferentes enlaces iónicos, y cada enlace iónico tiene una relación con cada tipo de elemento o sabor codificado.
en Occidente y popularmente con 4 sabores, que son el ácido, el dulce, el salado y el amargo, con neosabores o sabores que son poco conocidos para nosotros, como el umámico o la base del gas carbónico. Y entonces hay que entrenar a diferenciar lo que son sabores de sensaciones en boca, como la carbonatación, como el oleosabor proveniente de las grasas, así como en el caso de en el caso del vino particularmente, la tanicidad y la astringencia. Que bien jugado todos los elementos entre sabores y texturas dan realmente experiencias sensoriales muy agradables al sentido gustativo y olfativo. Contamos también con sustancias fenólicas, sustancias que son propias para coloraciones y también para las bases aromáticas de los ésteres. En este caso tenemos taninos, antocianas y flavonoides. Estos elementos son indispensables para poder dar la coloración respectivamente al vino tinto y al vino blanco. También tenemos azúcares, y estas azúcares son fermentables, es decir, no requieren un proceso de cocción para que puedan fermentar. Como son azúcares sencillos, son monosacáridos, sencillamente la estructura de la glucosa y la estructura de la fructuosa, nosotros al inocular la levadura y añadirla, sencillamente puede fermentar. Y en el caso de vino históricamente antiguo, cuando la levadura no se inoculaba, también por naturaleza, en la capa cerosa de la uva, en la pruina, se alojan también las levaduras que son capaces de crear esta fermentación. Otras sustancias son los aldehídos, los ésteres, vitaminas, fracciones de aminoácidos y sales minerales. También aportan obviamente sabor, así como nutrimentos a los vinos, y en el caso de los ésteres también son indispensables para crear toda la gama de los caracteres olfativos del vino. Por último, los alcoholes generados tras la fermentación se clasifican en el etanol y el glicerol entre 12 y 1%. Ambos alcoholes percibibles por medio del calentamiento de la garganta y que básicamente también ayudan a potencializar muchísimo el sabor ácido y los aromas del vino. Vamos a continuar con la evaluación, con la clase relacionada con cómo catar un vino en generalidad. Para esta sección, para poder hacer un comparativo, traje una copa de vino blanco, una de rosado y una de tinto. Es importante tomar en cuenta que el servicio del vino, que lo vamos a ver en otro video, que lo vamos a hacer en otra sesión, implique detalladamente cuidar la temperatura propia del vino, para que así la temperatura no rompa toda la cadena de producción bien cuidada de todo lo que hay como proceso enológico. La cata la voy a hacer en clasificación profesional, es decir, voy a desglosar cada punto de cada uno de los vinos, pero lo voy a relacionar con los temas enológicos propios de cada uno de los mismos. Para una cata profesional, ahorita la parte que voy a descartar es la primer parte, que es la presentación de la botella. En presentación de la botella yo hubiera mencionado, por ejemplo, el tipo de varietal, la casa a la que pertenece, la región de donde viene el vino y la añada, por ejemplo. Aquí me voy a ir directamente a la evaluación organoléptica. Yo empiezo a revisar en el vino, en la primer parte visual, 5 puntos. Voy a revisar el color del vino. El color del vino obviamente está ligado, en el caso de muchos, en el caso de la edad del vino, por ejemplo, que tan joven sea. En el caso de un vino joven, comúnmente los colores siempre van a ser más pálidos. En el caso de un rosado, que también es un vino enológicamente diseñado para ser tomado joven, las colorimetrías pueden variar desde los rosas salmones, por ejemplo, hasta las tonalidades que son un poquito más ambarinas, que tienen un poquito más el color hacia el ladrillo. En el caso de los tintos, los colores de los vinos jóvenes siempre van más hacia la parte morada, y un vino que se está haciendo más viejo o que está diseñado para guarda siempre va a tener una coloración más rojiza o también más teja. Después de la colorimetría, lo que yo puedo ver en un vino es el ribete. El ribete es únicamente esta pequeña línea que hay donde se encuentra el cristal contra la orilla del vino que estoy acercando. Obviamente siempre va a ser una colorimetría más baja, porque sencillamente hay menos saturación del color en la misma, y no es algo que vaya a determinar calidad del vino forzosamente. Pero si las técnicas de filtrado enológica son correctas y están bien hechas, no vamos a poder percibir en el vino, siempre vamos a poder percibir en el vino un ribete muy limpio y brillante. Y esto va ligado también con la siguiente parte, que es la intensidad.
Aquí nada más no les mencioné, siempre es muy recomendable que tengan una base clara o una base blanca en el fondo para poder juzgar correctamente el color. En este caso yo tengo una coloración de amarillo pálido con un ribete con un ribete ligeramente dorado. En el caso del siguiente punto, que es la intensidad, sencillamente hay que colocar la cabeza de la parte de arriba hacia abajo, colocando igual siempre en el tallo mis manos. En algunas posiciones es más útil esto, sobre todo cuando estoy de pie, por ejemplo en un cóctel, en un evento, donde la mayor parte del tiempo voy a estar así. Pero aquí sentado siempre es más cómodo esta posición, sobre todo porque en una mesa se presta a hacer un brindis hacia adelante. Pero continuando con la base de la intensidad, es saber si yo retiro la pañosidad de mi copa, que también puedo ver mis dedos. En el caso de este, por ejemplo, es una intensidad baja. En el caso de mi rosado también tengo una intensidad baja. Y en el caso del tinto tengo una intensidad alta, ya que no soy capaz de verlo. La intensidad obviamente sí está ligada también con el color, pero también tiene que ver con el servicio de saturación en copa. Una cata de vino, por ejemplo, siempre es menos cantidad, mientras que si es un vino para la venta de la copa en un restaurante, pues es una proporción propia de 150 mililitros. Posteriormente, en vista, voy a analizar también qué tan limpio se ve. Si busco una fuente de luz natural, una fuente de luz que puede ser natural o artificial, yo voy a revisar, a visualizar qué tan limpio se ve. Podría yo hallar en el caso de algunos vinos ollejos, sedimentos e incluso pequeños cristales llamados sales de bitartrato. Estas sales no son más que cuestiones térmicas de condensación, cristalización como tal de los ácidos. Y en el caso de los ollejos, por ejemplo, puede que el enólogo decida hacerlo, puede que el producto sea muy, muy claro. Ustedes van a poder ver en videos más adelante como un vino que no tiene proceso de filtrado se ve opaco. O sea, literalmente parece un Boeing de guayaba, un Boeing Sí, literalmente un vino, por ejemplo, sangrado de tinto para convertirse en rosa cuando lo catas en ese momento, tiene esa apariencia opaca rosa. Pero bueno, continuando, aquí llevamos 3, color, matiz, intensidad y limpieza, ya llevamos 4. El último que vamos a mencionar es la viscosidad, conocida por algunos como densidad, pero que se meten en temas de relación de estudio de física, es más técnico llamarle viscosidad. Yo voy a acercar el líquido de mi copa hacia la orilla y voy a regresar para notar cuál es la cantidad de etanol, de alcohol que se queda adherido a las paredes junto con el líquido. Voy a hacer un acercamiento en la cámara para que puedan notar cómo hay una capa completa que se queda adherida al mismo, y a partir de esa capa que se queda adherida en el mismo, solo es una lucha física de gravedad, de cómo cae el agua junto con el etanol, pero al mismo tiempo hay cierta volatilidad del etanol hacia arriba, por eso la formación de las piernas o lágrimas. Pero de todos los aspectos a tratar en una cata, el visual es el menos importante. Es muy ilustrativo, es correcto, en técnicas de sommelier le ayuda a la gente a empezar a entender, pero lo que realmente es el peso mayor son los siguientes 2 puntos, los que tratan relación hacia la parte aromática y a la parte gustativa. Entonces voy a comenzar con esta cuestión aromática. El vino que debe ser servido a la temperatura correcta. En el caso de blancos y rosados, las gamas frescas van aproximadamente entre los 5 y los 10 grados, dependiendo del tipo de vino. Nosotros vamos a poder encontrar la clasificación olfativa en 3 puntos. La primera clasificación es la intensidad aromática. Para la intensidad aromática yo coloco la copa a una altura aproximada en la boca del estómago, para saber si de aquí puedo ya percibirlo. Si no es así, tengo que acercarlo más hasta llegar, por ejemplo, a mediana, baja, y hay algunos vinos nada expresivos que tengo que hacer un acercamiento de nariz dentro de la copa para saber si la expresión es cerrada. Forzosamente encerrada debe oler. Hay una ventaja muy grande de utilizar cristalería propia para el vino, porque hace que el vino, por común que sea, tenga más expresión aromática. Entonces aquí tenemos una intensidad baja, y una intensidad mediana. Entonces aquí tendríamos esta evaluación diferente. Es común que los tintos, sobre todo si es un tinto de barrica, como este que tenemos aquí, tenga una mayor expresión relacionada hacia la intensidad. Todavía no hago el carácter olfativo, pero sí la intensidad. Seguido de
La intensidad aromática sigue la calidad aromática. Nosotros podemos evaluar si es muy sencillo, por ejemplo, como un vino ordinario, si es agradable o elegante, si es que empiezan a presentarse más aromas. Pero si la gama son demasiados aromas en un solo olfateo, entonces yo percibo un vino con bouquet. Aquí, por ejemplo, tendríamos ordinario, agradable y elegante. Entonces aquí yo hallé sin problema un aroma, 2 o 3 y más de 4 sin ningún problema. Así es como yo juzgo únicamente. Entonces aquí llevamos intensidad aromática y calidad aromática. Vamos ahora por carácter olfativo. Carácter olfativo es a lo que muchas personas realmente les cuesta trabajo entender. Implica ser estructurado, ir por familias y tener una memoria olfativa entrenada. Entonces, en producción de vino, ustedes van a estar haciendo esta cata constantemente, no de vino terminado a veces, sencillamente puede ser del mosto, del vino de yema, del vino de flor, del vino que tiene una semana de fermentado, del vino que está en proceso de estabilización, etc. Vamos entonces a hacer carácter olfativo. El carácter olfativo yo lo voy a clasificar por familias y por narices, es decir, ahorita sin haber agitado el vino mucho, yo puedo percibir esa primer nariz. En primer nariz yo reconozco aromas frutales, de fruta tropical, específicamente piña. Aromas frutales de la familia de frutos rojos, específicamente fresas y arándanos. Aroma primario frutal. No, perdón, el primero que me detonó más es un aroma terciario, que es a chocolate. Aroma primario frutal, muy exótico, muy particular, a mí me recordó a chico zapote. Y aroma terciario relacionado a especias, que es vainilla. Eso es primer nariz, es poder olfatear el vino, pero sin hacer ningún movimiento en copa. Cuando yo hago un movimiento en copa y empiezo a agitar, ayudo a que el vino se oxigene, y esta oxigenación, además ayudada del cristal interno de la copa, ayuda a generar un poquito más de desprendimiento de aromas. Entonces esto es una segunda nariz. En segunda nariz hay aromas primarios de fruta tropical como fruta estrella, carambola, aromas primarios florales de flor blanca, particularmente lili, aromas primarios florales rosa. Se mantiene el aroma primario de fruto rojo fresa, se suma aroma secundario lácteo yogur. Aroma primario vegetal mentolado. Aroma terciario cuero y tabaco. Cuero tratado, es decir, entre piel y torrefacción también, como piel quemada. Ok, eso fue una evaluación de segunda nariz cuando el vino lleva agitación. Como notarán, yo evalué familias aromáticas. Yo dentro de las familias aromáticas del vino puedo hallar familias florales, vegetales, herbales, de especias, de lácteos, de torrefactos, que son procesos de cocción o procesos de tostado, tales como el tabaco, el cuero, el café, el chocolate, etc. Y también puedo hallar defectos en el vino, en el caso de que el vino estuviera contaminado. Además de estos aromas, se pueden incluir más aromas como tal, pero es importante ir clasificando las familias de los mismos para poder identificar a qué pertenece. Si el vino en una esencia primera les recuerda a algo poco común, como por ejemplo un chicle motita, tienen que identificar, ok, ¿qué chicle sabor motita? Ah, el amarillo, ok, y el amarillo ¿qué sabor es? Es plátano.
Ok, entonces te recordó a plátano, sí, pero plátano artificial. Entonces hay que hallar el origen de por qué. Si dicen, ay, huele al pie que hace mi abuelita los domingos, ok. Entonces tal vez tenga familia láctica, tal vez tenga familia frutal, tal vez tenga familia de algún tostado por la harina, etc. Enológicamente ustedes van a poder ver la evolución de una bebida, desde que es jugo, por ejemplo, que su percepción aromática solo es frutal, y los aromas secundarios empezarán a aparecer en el proceso de fermentación. Entonces todos los aromas propios relacionados hacia las frutas, las flores, las hierbas, algún vegetal que puedan hallarse se deben a la uva como la base de origen de aroma primario. Y en el caso de los aromas que pertenecen a la fermentación y a los alcoholes superiores pertenecen a los secundarios. En el caso de los vinos que tienen paso por barrica, ya sea por crianza estática o crianza dinámica, nosotros vamos a poder hallar los aromas terciarios que nos van a recordar principalmente a especias, a maderas y aromas torrefactos. Para ir cerrando los vinos, antes de pasar a las degustaciones, es importante concluir. Aquí en la diapositiva pueden observar, por ejemplo, cómo de la vista es importante evaluar la colorimetría, el ribete o matiz que les mencionaba y la turbidez. En la gama aromática no es tan expresivo el vino, pero es limpio y eso es muy importante porque hay ausencia de defectos. Y en el caso de la boca, por ejemplo, aunque yo puedo evaluar desde una entrada, juzgar si es seco, semiseco, semidulce o dulce, para poder evaluar el nivel de acidez, para posteriormente evaluar el alcohol, hacer un equilibrio de cuerpo con esos elementos, saber qué tan untuoso es el vino, qué tanto cuerpo tiene, y contar a partir de ahí cuando me lo paso, el regusto, el nivel de caudalías que me deja en boca, para saber cuál es la permanencia. Aquí en la cata que estamos haciendo en este momento, es importante que juzguen la frescura del vino, que está relacionada tanto con la temperatura de servicio y la buena estructura de ácidos que se puedan percibir, así como si es un vino sencillo o complejo y si es congruente. Voy a dar un primer trago solamente para enjuagar boca, primero de agua, luego de vino. Es importante que permitan que el vino pase por toda la boca para enjuagar antes de poder hacer el trago de ataque real del vino. Un vino semidulce, acidez mediana, cítrica y málica. La cítrica es más alta que la málica. Alcohol bajo, un poco desequilibrado hacia la acidez, pero la acidez vibrante se queda muy agradable en boca, lo que lo convierte en un vino fresco, pero sencillo. Su regusto es muy corto, no pasa de 4 caudalías. Es un vino que cumple con su función, es un vino que está diseñado precisamente para ser tomado una copa con otra. Puede no incluir ningún alimento, enológicamente bien logrado. Vamos a pasar al rosado. Hacemos la conclusión: vista, colorimetría, ribete, turbidez. Se cumplió, se explicó. Gama aromática de nariz presente, más que el blanco, y no tiene ningún defecto, por lo que enológicamente va bien. En boca también debe expresar frescura, sencillez, complejidad o congruencia del mismo. Fresco. La relación de boca, la confirmación de sabores en boca es más amplia que en el caso del blanco. Está la presencia láctica que mencioné en nariz, está la presencia de la fresa que había mencionado, pero la estructura de los ácidos aquí es más equilibrada. Aquí el ácido es láctico junto con málico. Entonces esta acidez maloláctica que se posee como de manzana con yogurt lo hace mejor equilibrado que en el caso del primero, que iba más solamente hacia la parte de acideces como que no integraban al 100%. El alcohol sigue siendo bajo, entonces es un vino que también tiene mucha permanencia. Es un vino muy bueno para transición, sobre todo para paladares que no estén tan acostumbrados al vino sin ningún problema. Y por último vamos al tinto. Hablábamos de que el tinto tiene mayor profundidad en vista,
tiene mayor nivel de oxidación, o sea, en el caso del tanino, con el tiempo se va a convertir en naranja. En nariz, la gama aromática es más amplia, debe ser ausente de defectos, y aquí vamos a ver cómo después de cierto tiempo, esta segunda nariz probablemente vuelve a cambiar. Mientras más tiempo pase en la botella, en la copa, el vino va a tener mayor exposición al oxígeno, y el oxígeno va a ir haciendo diferentes volatilidades referentes a diferentes gamas. Entonces la gama aromática que podemos hallar en el vino sí es un poco más amplia. Ha bajado mucho la nota de mentol que había hallado. Se mantiene el tabaco, se mantiene el cacao. Y ahí están las frutas, también sin problema hay frutas negras principalmente como zarzamora. Pero bueno, vamos a boca. Vino seco. La acidez es cítrica. Se siente muy rápido la tanicidad en boca, una tanicidad que implica que el vino tiene mayor potencial de guardia, es decir, que todavía le quedan unos 2 o 3 años para llegar a su plenitud completa, que enológicamente nos habla también de que el uso de la barrica puede que haya sido primer uso, y eso también le da un tanino demasiado áspero en este momento. No desagradable, pero no está en su mejor momento, no está pulido ni redondo. El nivel de alcohol es mediano, lo cual está equilibrado con el resto de cosas que estoy exponiendo. Y el regusto es largo, de mediano a largo. Básicamente ahorita todavía tengo el sabor o la sensación del vino en boca. Sin embargo, la gama aromática es más agradable que la boca. En boca desaparecen varios de los aromas que mencioné anteriormente y se queda un poco más plano. Sí, definitivamente el aroma es mejor. Entonces, sencillamente son expresiones diferentes de cómo hacer la valoración de diferentes vinos, sus perfiles enológicos de elaboración y todo lo que tiene que ver con lo que ustedes van a estar catando. Repetimos nuevamente, retroalimentación de la clase. La ficha técnica completa de cata de vino está estructurada por 5 puntos de vista, que son color, ribete, matiz, intensidad y viscosidad o densidad. 3 puntos olfativos. El primero es la intensidad aromática, después la calidad aromática y el tercero el carácter olfativo. El carácter olfativo se clasifica en 2. Primera nariz sin movimiento, segunda nariz con movimiento. En cada nariz yo puedo hacer la clasificación de aromas primarios, secundarios y terciarios. Primarios que vienen por la uva, secundarios por la fermentación, terciarios por la crianza en madera. Y de cada uno de ellos puedo abrir 8 familias. Los primarios me van a dar principalmente frutales, florales, herbales, vegetales. La fermentación me va a dar principalmente, los secundarios me van a dar principalmente aromas de fermentos o aromas de alcoholes, así como algunos defectos puede ser. Y los terciarios me van a dar aromas de maderas, de especias o torrefacción. Finalmente, en copa, en degustación, yo voy a evaluar el ataque, la acidez, el cuerpo, la viscosidad o untuosidad en boca, así como el regusto medido en las caudalias que dure, y con esto el equilibrio del vino. En una ficha de cata profesional terminaría yo con conclusiones. Las conclusiones son la tipificación, es decir, mencionar nuevamente algunos datos importantes de la botella, una conclusión visual mencionando el principal aparente del vino, o sea, lo más destacable, una conclusión olfativa mencionando lo más destacable aromáticamente, una conclusión gustativa mencionando si el vino fue equilibrado o no lo fue, y podría de ahí concluir con si el servicio, la temperatura fue correcta, y hasta puedo jugar un poco con diseño de maridajes o algunas recomendaciones extras para el mismo. En este tema enológico es de suma importancia que ustedes hagan ese tipo de ejercicios constantemente, pero sobre todo con los mostos y caldos que vamos a estar viendo en la vinícola. Por mi parte es todo, espero haya sido de su agrado. Pronto entre semana les comunica su tutor y estoy a la orden para cualquier cosa. Hasta pronto.